Hay verdades tan incómodas que el mundo prefiere ocultarlas bajo capas de flores, sonrisas forzadas y discursos políticamente correctos. Durante siglos, se nos ha enseñado a mirar a la mujer como un ser puro, delicado, elevado moralmente, como si encarnara la perfección espiritual. Pero detrás de esa imagen sagrada existe otra realidad, una realidad cruda, compleja y profundamente humana. Friedrich Nietzsche, uno de los pensadores más desafiantes de la historia, fue uno de los pocos que se atrevió a mirar más allá del velo. No la idealizó, no la atacó, solo la vio sin filtros. Mientras otros hablaban de amor, él hablaba de poder. Mientras otros hablaban de igualdad, él hablaba de estrategia. Y lo que descubrió fue tan brutal como revelador, que el vínculo entre hombres y mujeres no está construido sobre ternura, ni sobre justicia, sino sobre instinto, competencia y necesidad. Nietzsche no escribió para agradar, escribió para despertar. Este video no busca alimentar el ego masculino, ni victimizar a nadie. Busca arrancarte de la fantasía, porque solo quien tiene el valor de mirar la sombra, sin apartar la vista, puede empezar a comprender lo que hay realmente detrás del deseo, de la atracción y del amor. Y una vez que lo veas, ya no hay marcha atrás. Nietzsche creía que los hombres no aman realmente a las mujeres. Aman una idea de las mujeres, una proyección, una ilusión cuidadosamente construida que los hace sentirse seguros, inspirados, incluso superiores. Él llamó a esta idealización romántica una mentira peligrosa, una mentira que dice que las mujeres son inherentemente puras, inocentes, delicadas y moralmente elevadas. Pero para Nietzsche, eso no era admiración, sino una forma de autoengaño. Para él, la mujer ideal no era un reflejo de la realidad, sino una fantasía creada por hombres que no podían soportar la naturaleza cruda y compleja del espíritu femenino. En lugar de enfrentar esa complejidad, los hombres redujeron a las mujeres a símbolos de virtud, belleza o salvación emocional. Y al hacerlo, les quitaron su autonomía, convirtiéndolas en personajes de sus propios dramas emocionales. Nietzsche no solo consideraba esto deshonesto, sino cobarde. Él argumentaba que los hombres se mentían a sí mismos porque no podían soportar la verdad completa de lo que son las mujeres, instintivas, estratégicas y guiadas por su propia forma de poder. No mejores ni peores que los hombres, solo diferentes, misteriosas, no porque sean incomprensibles, sino porque los hombres eligen no entenderlas. Prefieren proteger su fantasía antes que enfrentar la realidad. Esa máscara de idealización, según Nietzsche, no era una señal de amor, sino de miedo. Miedo a la independencia emocional, miedo a la autonomía sexual, miedo a una mujer que no necesita ser salvada. Así que los hombres disfrazan su miedo de adoración, lo llaman romance y hasta se engañan a sí mismos. Pero cuando la realidad se impone, cuando la ilusión se rompe y la mujer real aparece, los hombres a menudo se sienten traicionados, no porque ella haya cambiado, sino porque la ilusión que crearon no pudo sostenerse. Y Nietzsche, siempre comprometido con la verdad por encima del confort, consideraba esto una de las mentiras más profundas de la sociedad, que, para amar a las mujeres, los hombres primero deben cegarse a lo que ellas realmente son. Nietzsche nunca vio a las mujeres como débiles. Las veía como maestras de un tipo de fortaleza distinta. Una que no grita, sino que susurra. El mundo aplaude el poder que grita, pero ignora el que susurra. Mientras los hombres construían imperios con espadas, discursos y estatus, las mujeres tejían el destino de esos imperios, desde la sombra. Friedrich Nietzsche lo vio antes que nadie. En un tiempo donde la mujer era reducida al silencio y a la obediencia, él no la vio débil, la vio estratégica, la vio profundamente intuitiva, la vio como una fuerza silenciosa capaz de influir sin pedirlo.
de manipular sin tocar, de controlar sin necesidad de imponer. Para Nietzsche, el poder femenino no estaba en la fuerza bruta, sino en algo mucho más peligroso: la percepción. Durante siglos, se les negó el poder directo, así que ellas aprendieron a dominar el mundo desde la apariencia. Usaron la seducción como escudo, el encanto como llave, la gracia como un arma invisible. Mientras los hombres alzaban la voz para imponerse, las mujeres conquistaban espacios con una sonrisa, un silencio oportuno o una mirada que cambiaba decisiones. Y no lo hacían por malicia, sino por supervivencia. Nietzsche admiraba esto, pero también lo advertía: el poder que no se ve es el más difícil de resistir. Entendían al hombre mejor de lo que él mismo se entendía. Sabían lo que lo movía: el deseo, el ego, el orgullo, y aprendieron a moldearlo, no como víctimas de la historia, sino como tácticas vivientes dentro de ella. Para Nietzsche, la mujer no es lo que aparenta ser, no es la figura pasiva que la sociedad quiso pintar. Es maestra de símbolos, experta en lo invisible, un alma entrenada para sobrevivir en un mundo que le cerró las puertas. Y cuando no se les permitía acceder al poder, lo reinventaban. No controlaban ejércitos, pero influían en quienes sí lo hacían. No alzaban la voz, pero dirigían destinos, porque entendieron algo que la mayoría aún no comprende: la percepción es poder. Por eso, su belleza, su gracia, su presencia, no eran adornos, eran herramientas de precisión. Nietzsche no veía eso como debilidad, lo veía como una inteligencia psicológica profundamente refinada. Mientras los hombres se perdían entre lo que es real y lo que parece, las mujeres ya sabían que la máscara vale más que el rostro, y moldeaban esa máscara con tal habilidad que llegaban a controlar lo que nadie podía ver: la raíz de cada decisión, el centro de cada impulso, la dirección del deseo. Pero lo más brutal de todo es lo que Nietzsche vio detrás del amor, no como un vínculo sagrado, sino como un campo de batalla disfrazado de caricias. Para él, hombres y mujeres no están alineados por naturaleza. Se desean, sí, pero por razones opuestas. El hombre idealiza, sueña, proyecta, busca belleza, salvación, emoción. La mujer sobrevive, calcula, elige con un instinto afilado como una navaja, no por maldad, por necesidad. El amor, según Nietzsche, no es una entrega. Es una negociación silenciosa de poder, disfrazada de pasión. Y eso es lo que más le molestaba: que el mundo no lo quisiera ver, que todos aplaudieran la poesía, las flores, la suavidad, mientras debajo dos fuerzas se usaban, se moldeaban, se vigilaban, tratando de ganar, sin admitir que estaban compitiendo. Y aunque esto incomode, Nietzsche no lo escribió para agradar. Lo escribió para abrir los ojos. En este sentido, el amor no era el final del conflicto, sino su forma más seductora. Nietzsche no culpaba a las mujeres por esto, ni tampoco a los hombres. Culpaba a la ilusión de que el amor es puro, igualitario o libre de dominación. Creía que toda relación es, en su núcleo, una negociación de poder, una que la mayoría de las personas nunca reconocen, y como no la ven, sufren por ella. Para Nietzsche, el verdadero entendimiento solo comienza cuando dejamos de fingir que la guerra no existe, cuando dejamos de esperar armonía y empezamos a aceptar las dinámicas crudas, a menudo brutales, que moldean el deseo humano. El amor, desde su perspectiva, no era una entrega, era una estrategia. Y como toda estrategia, venía con costos ocultos. Nietzsche creía que la moralidad nunca es neutral. Siempre es una herramienta, creada por los débiles para protegerse o por los poderosos para justificar su dominación. Y cuando se trataba de las mujeres, veía la moralidad no como un compromiso filosófico profundo, sino como una forma de adaptación instintiva. No se trataba de la verdad, sino de la supervivencia.
Él sostenía que las mujeres no seguían la moral por su propio valor, sino por lo que les permitía conservar. En un mundo donde la fuerza bruta había pertenecido durante siglos a los hombres, Nietzsche creía que las mujeres recurrieron a la moralidad como un mecanismo de defensa. Al elevar valores como la humildad, la paciencia y el sacrificio, crearon un marco donde sus rasgos eran elogiados, no porque fueran universalmente buenos, sino porque eran estratégicamente eficaces. La moralidad se convirtió en una forma de obtener influencia en un mundo que les negaba el poder directo. Nietzsche no veía esto como engaño, sino como brillantez, una subversión silenciosa del sistema de poder, usando el lenguaje de la virtud. Las mujeres, pensaba, habían perfeccionado la capacidad de moralizar la debilidad, de convertirla en lo que antes era una limitación, comenzaba a parecer una forma de vida superior, y la sociedad, ansiosa por mantener la ilusión del orden, lo aceptó sin cuestionarlo. Pero la visión de Nietzsche no era romántica. Él creía que, bajo esa superficie de virtud, yacía un instinto más profundo, un instinto de preservación y control. Cuando las mujeres hablaban de justicia, él oía cálculo. Cuando invocaban la moralidad, veía estrategia, no por malicia, sino por necesidad. Para Nietzsche, la postura moral nunca era inocente, era una actuación. Y, en las mujeres, formadas durante siglos por la dependencia, se convirtió en una forma de navegar un mundo hostil sin parecer que estaban luchando. No con armas, sino con principios, emociones y silencio. Una moralidad silenciosa que desarmaba sin revelar nunca la hoja del cuchillo. Nietzsche vivió en una época en la que se esperaba que las mujeres fueran pasivas, obedientes y confinadas a roles domésticos. Pero incluso entonces, él vio la tormenta acercarse, vio los primeros signos de un cambio, mujeres empezando a cuestionar, a desafiar, a ir más allá de los roles que la historia había escrito para ellas. Y no se sorprendió, se inquietó. Él creía que la fuerza de las mujeres siempre había sido subestimada, no porque fuera invisible, sino porque estaba velada. Durante siglos, su poder fue sutil, indirecto, disfrazado de suavidad. Pero ¿qué sucede cuando ese poder ya no se oculta? ¿Qué pasa cuando las mujeres dejan de necesitar a los hombres para sentirse protegidas, aprobadas o definidas? Nietzsche temía que el ascenso de la mujer independiente sacudiría los cimientos mismos de la sociedad, no porque pensara que las mujeres eran incapaces, sino porque creía que la mayoría de los hombres no estaban preparados. El hombre promedio, educado para sentirse superior por defecto, se sentiría profundamente amenazado por una mujer que ya no necesita su fuerza, su dinero, ni su validación. Y esa amenaza no se manifestaría como respeto, sino como resentimiento. Esto no era misoginia, era una predicción. Nietzsche sabía que una mujer liberada de la dependencia se convierte en una fuerza de la naturaleza, ya no confinada a la manipulación emocional ni a la superioridad moral. Se vuelve directa, firme y sin disculpas, definida por sí misma. Y ese tipo de mujer, creía Nietzsche, aterraría a un mundo construido sobre ilusiones reconfortantes. Él no escribió esto como celebración ni como condena. Lo escribió como una advertencia. El futuro no sería moldeado por el equilibrio, sino por la disrupción. El ascenso de la mujer independiente no traería armonía. Provocaría conflicto, confusión y una dolorosa redefinición de identidad para ambos sexos. Porque cuando las mujeres dejan de pedir permiso, el viejo mundo pierde el control. Y para Nietzsche, eso era tanto inevitable como irreversible. Nietzsche no escribió sobre las mujeres para insultarlas, escribió para arrancar el velo de la ilusión, porque para él la verdad era sagrada, incluso cuando era brutal. Pero lo que muchos no entienden es que su filosofía no estaba basada en el resentimiento, sino en la claridad. Y en esa claridad,
Nietzsche veía una posibilidad más allá de los juegos eternos de control, dependencia y negación. Veía la posibilidad de algo más elevado. Nietzsche creía que la mayoría de las relaciones entre hombres y mujeres estaban construidas sobre ilusiones mutuas, ambos proyectando fantasías, ambos ocultando debilidades, ambos intentando ganar un juego sin reconocer que lo estaban jugando. Pero ¿qué sucede cuando ambos lados se quitan la máscara? Cuando el hombre deja de idealizar y la mujer deja de manipular. Cuando ninguno busca controlar mediante el encanto o la dominación, sino que se presentan con total conciencia de quiénes son y qué son realmente. Esto, sugería Nietzsche, era raro, pero no imposible. Requería la muerte de la sentimentalidad, el rechazo de los roles heredados y el coraje de encontrarse el uno al otro, no como salvadores ni como adversarios, sino como iguales en poder, iguales en oscuridad e iguales en potencial, no iguales en todo, pero igualmente imperfectos, igualmente capaces de trascendencia. Para llegar a ese punto, uno debe abandonar el resentimiento. Y ahora lo sabes. Lo que Nietzsche vio no fue una guerra entre hombres y mujeres. Fue una danza de máscaras, una lucha de sombras, una batalla disfrazada de romance. Pero también vio la posibilidad de algo más, un vínculo sin disfraces, una conexión que no nace de la necesidad, sino de la elección consciente. Una relación donde ya no se juega a dominar, sino a evolucionar juntos. Porque cuando el hombre deja de necesitar ser salvador y la mujer deja de esconder su poder bajo la moralidad, entonces, y solo entonces, puede surgir algo que muy pocos han conocido: una unión sin ilusiones, una verdad compartida, un amor sin máscaras. Pero dime tú, ¿estamos realmente preparados para eso? ¿Puedes soltar las historias que te contaron sobre el amor, el género y el poder? Déjamelo saber en los comentarios. Quiero leerte. Quiero saber qué sientes. ¿Qué parte de esta verdad te confrontó? ¿Qué parte te liberó? Y si este video te abrió los ojos, suscríbete a Mentes en Equilibrio, activa la campana y comparte este mensaje con quien necesite escuchar una verdad sin anestesia. Porque aquí no venimos a complacer, venimos a despertar. Nos vemos en el próximo viaje al corazón oculto del alma humana, donde lo que más duele es lo que más nos transforma.